Bienvenidos amigos y amigas a Historia del Arte para Selectividad. Tema primero. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y si no me conoces déjame que te diga unas palabras sobre mí. Yo soy profesor de Historia de Instituto y podcaster. Tengo una red de podcast dedicada a la educación y el podcast que más éxito ha tenido hasta ahora ha sido uno que se llama Historia de España para Selectividad. Y tengo que decir que ha habido cientos de estudiantes que se han preparado la selectividad con este podcast. Así que, debido al éxito que ha tenido lo de Historia de España para Selectividad, eso me ha animado a hacer otro podcast que va a ser Historia del Arte para Selectividad. Este podcast tiene una particularidad, va a ir acompañado de una cuenta en Instagram. Así que todos los conceptos e imágenes que yo voy a ir diciendo en este podcast, los voy a ir subiendo a la cuenta de Instagram, Historia del Arte para Selectividad. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa, de forma que si eres estudiante de Historia del Arte podrás escuchar mi podcast y a la vez ir viendo las imágenes en esa cuenta de Instagram. Oye, y si no tienes Instagram y no te lo quieres hacer, no pasa nada, porque el gran reto que tengo es que tú veas esas imágenes a través de mis palabras. Así, sí, ya conocen el dicho. Una palabra vale más que 1000 imágenes. ¿Cómo? Si al revés. No. Una imagen vale más que 1000 palabras. Error. Una palabra vale más que 1000 imágenes. Y en este podcast lo voy a intentar demostrar. Bueno. Empecemos con el programa. Vamos a hablar de los órdenes en la arquitectura griega y del templo griego. Pero antes vamos a decir unas características generales de la arquitectura griega. Miren, lo primero que tenemos que decir de la arquitectura griega es lo siguiente. La arquitectura griega está integrada en la ciudad. Es decir, todos esos elementos arquitectónicos que vamos a ver, todas las grandes obras arquitectónicas que vamos a ver, son parte de la ciudad y deben estar en función de las necesidades de la ciudad. Están unidas, la arquitectura griega está unida al concepto de ciudad, al concepto de polis. La segunda característica que tenemos que decir es lo siguiente. Hubo grandes dirigentes de la antigua Grecia que quisieron embellecer sus ciudades, pues como un símbolo de su poder. El paradigma de todo ello es Pericles, que gobierna en Atenas del año 449 al 422 a.C. Otra cosa importante que tenemos que decir de la arquitectura griega, miren, en el siglo VIII abandonan los materiales perecederos, especialmente la madera, y empiezan a utilizar la piedra. También, ya en la época clásica, usan otra piedra que les mola más a los griegos, que es preciosa, que es monísima, que es muy linda, una piedra que con lo que se hace queda bien. ¿De qué estoy hablando? Del mármol. Otra cosa que tenemos que decir, de características de la arquitectura griega. Quédate con este nombre si quieres currártelo en selectividad, si quieres hacerlo bien en el examen. Es una arquitectura arquitrabada. Toma, repito, arquitectura arquitrabada. Empezamos ya a subir de nivel Maribel. ¿Qué significa arquitectura arquitrabada? Significa cuando la cubierta de un edificio es horizontal. Cuando sobre dos columnas hay una cubierta horizontal, hay un techo horizontal. Y alguien dirá, ¿es que puede haber un techo que no sea horizontal? Sí, una bóveda. Veremos cómo más adelante en la Edad Media hablamos de arquitectura abovedada Pues no, aquí decimos arquitectura arquitrabada y esa techumbre horizontal se le llamamos el arquitrabe. Hay que decir del templo griego que el aspecto externo es muy hermoso. El aspecto externo suele ser hermoso, tiene un exterior ordenado, proporcional. Le da mucha importancia al exterior y el interior, es que el interior del templo se usa para situar a la estatua, pero lo importante en el templo griego es el exterior. Y hay que decir que a los templos griegos siempre les rodea una columnata. ¿Por qué suele haber una columnata rodeando al templo griego? Cuando digo columnata me refiero a un pequeño techo que sobresale del templo, un pequeño techo sostenido en columna. Pues ¿por qué? Por un motivo obvio. Para protegerse de la lluvia, del sol, para charlar, para discutir, para que la gente pudiera estar en las afueras del templo y tuviese un techo en el que resguardarse, aunque con el tiempo ese pórtico, esa columnata, adquiere un carácter puramente ornamental. Bueno, vamos a hablar de los tipos de órdenes griegos. ¿Qué es un orden arquitectónico? Pues un orden arquitectónico decimos que es la organización de la parte vertical del templo. ¿De
cómo se disponen los elementos de la parte vertical del templo. O digo otra definición, cómo se disponen los elementos de una fachada. Entonces, probablemente si acaba de llegar al podcast dirá, esto a mí qué me importa, pero esto qué tiene que ver, los órdenes arquitectónicos. Pero mira, te aseguro que cualquier iglesia que tengas cerquita de tu casa tiene uno de los 3 órdenes que vamos a hablar, aunque no lo hayan hecho los griegos, aunque esa iglesia ya no tenga nada que ver con los griegos, pero lo que vamos a hablar se ha copiado en la arquitectura occidental durante más de 2000 años. Entonces, seguro que en tu ciudad, en tu pueblo, tienes ejemplos de los órdenes arquitectónicos que vamos a decir. Hay 3 órdenes arquitectónicos: el orden dórico, el jónico y el corintio. En la fachada, la parte exterior del templo, la fachada siempre tiene 3 elementos. Podemos distinguir 3 elementos. El estilobato, que es donde la base de la columna, donde se sostiene la columna, donde reposa la columna, decimos que es el estilobato. Luego tenemos la columna. Sobre la columna hay un techo que llamamos entablamento. Y sobre ese entablamento hay una techumbre que suele estar a 2 aguas. A 2 aguas, ya saben. Ese tejado en forma de triángulo. Bueno, pues según la disposición de estos 4 elementos, según la disposición del estilobato, de la columna, del entablamento, decimos que es orden dórico, jónico y corintio. Yo voy a decir un truco muy sencillo para que distingáis qué es orden dórico, qué es orden jónico y qué es orden corintio. Esto lo voy a decir con mis palabras. A ver cómo me lo pones luego en selectividad, ¿vale? A ver cómo me lo pones en selectividad. Yo lo voy a decir con mis palabras primero así más coloquiales para que lo entendáis. Miren, el orden dórico es el más simple de los 3. Cuando veáis una columna decorada de una manera simple, casi seguro, es dórico. Cuando veáis una columna muy decorada y muy recargada, casi seguro es corintia. Y cuando veáis una columna que ni está muy recargada ni es muy simple, va a ser jónica, ¿vale? Entonces, dórica, la decoración más simple, la jónica, bueno, un poquito decorada y la corintia muy decorada, ¿vale? Esto es para que os quedéis con la copla. Ahora vamos a hablar más en profundidad de cada orden de una manera más detallada. Miren, el orden dórico nace en el Peloponeso en los siglos 6 y 5 a.C. Y cuando digo el Peloponeso, ¿a qué me refiero? A la Grecia continental. En la antigua Grecia, cuando hablamos de la antigua Grecia, tenemos que saber que hay 3 Grecias en la antigua Grecia. Una es la Grecia continental, que sería donde está la actual Grecia. Luego está la Grecia de las islas del mar Egeo, que esa también era Grecia antigua. Y luego está otra Grecia que hoy día no contamos con ella, pero que está ahí, que es la Grecia de Asia Menor, que está en las costas de la actual Turquía. Bueno, pues entonces decimos que el orden dórico nace en el Peloponeso, o sea, en la Grecia continental. Y es el orden, yo antes he dicho la palabra más simple, pero también podríamos decir otras características. Podemos decir que es un orden sobrio, robusto. Dicen que es símbolo de la masculinidad. Y ¿qué tiene de especial este? Pues por ejemplo, la columna va directa sobre el estilobato. Es decir, ya veréis cuando hablemos del jónico y el corintio. El jónico y el corintio, la columna, antes de posarse en el estilobato, tiene una especie, digamos, de almohadilla. Por supuesto, almohadilla hecha en piedra, entiéndanme. ¿Vale? Pues no. En el orden dórico, la columna se posa directamente en el estilobato sin basa. Otra característica muy importante. La columna, cuando hablamos del cuerpo de la columna, le llamamos fuste. Bueno, pues el fuste de la columna está estriado. Tiene estrías. Bien. En el centro de la columna, que llamamos éntasis, está un poquito ancho. El centro de la columna, llamado éntasis, es más ancho. Tiene un éntasis acusado. Y bueno, para rematar la columna hay una cosa que se llama capitel. Bueno, pues ese capitel tiene 2 elementos que llamamos equino y ábaco. Es como un collar, como un collarín que remata esa columna. Un pequeño círculo de piedra que remata esa columna. Y eso es lo que llamamos el capitel. Y ya sobre las columnas tenemos el entablamento, que tiene 3 partes. La primera parte la llamamos
arquitrabe, lo que hemos dicho antes, y era lisa. La segunda parte, que está sobre el arquitrabe, le llamamos friso. Y en los frisos se van alternando triglifo, metopa, triglifo, metopa, triglifo, metopa. ¿Qué es un triglifo? Pues un triglifo es una especie de rectángulo con 3 rayas, punto. Ya está. Y la metopa, pues entre triglifo y triglifo hay metopas que son pues un cuadrado donde hay un relieve. Un relieve, pues bueno, pues de lo que encarte en ese momento, ¿vale? Seguramente del dios al que se le esté dedicando ese templo. Y ya sobre el friso tenemos la cornisa. Y sobre la cornisa tenemos el tímpano, o para que nos entendamos, el tejado con doble vertiente, ¿vale? Entonces sobre la cornisa tenemos el tímpano, o lo que sería el tejado. El tímpano viene a ser ese triángulo que queda entre los dos tejados y donde también hay un relieve arquitectónico. Bien, ejemplos de templos dóricos, pues tenemos el templo de Hera en Olimpia, el templo de Zeus. Y no le he puesto imágenes ni del templo de Hera en Olimpia ni del templo de Zeus porque es que están destruidos. Quedan 2 columnas, así que si queréis buscar en internet, en Instagram he puesto imágenes de otros templos dóricos, pero estos 2 en concreto, que dan todos los libros, no sé por qué lo dan todos los libros cuando están destrozados. Vamos al templo jónico. El templo jónico, el estilo jónico, nace en el Egeo y Asia Menor. Esto es lo que estaba diciendo antes. Asia Menor está en las costas de la actual Turquía y nace a mediados del siglo V y pues está un poquito más decorado, si queremos decir una palabra así más técnica para un examen, más ornamentado. ¿Qué le sucede a la columna? Bueno, pues que la columna tiene acanaladuras. Toma, acanaladuras, tiene como canales. Antes hemos hablado de estrías. Pues el fuste de la columna del orden jónico tiene acanaladuras, ya lo he dicho. El fuste suele ser más fino y más alto. Y también hay que decir que al estilo jónico se le ha llegado a identificar, ha pasado a ser un poco símbolo de la figura femenina. La columna ahora se posa, antes de posarse en el estilobato, tiene una basa. O sea, antes de la columna se reposa sobre una basa y esa basa reposa sobre el estilobato. Bueno, pues esa basa tiene 2 elementos en forma de almohadilla, para que me entiendan, que se llama el toro y el Escocia. Lo de la palabra almohadilla no la usen en el examen, esto lo digo yo aquí para que ustedes puedan imaginárselo si no tienen la imagen delante. Y bueno, en el capitel, o sea, en lo alto de la columna, ¿qué es lo que tiene? Pues tienen 2 volutas. 2 volutas. Hemos dicho antes que en el orden dórico, en el capitel, eran pues nada, una especie de collarín muy simple, una especie de círculo de piedra muy simple. Bueno, pues ahora en el orden jónico hay 2 volutas. Yo siempre me acuerdo, la voluta tiene forma de la J de jónico. Les digo este truco por si esto les sirve para acordarse. Y bueno, sobre las columnas hay un entablamento y con un arquitrabe de 3 bandas. Y una de esas bandas, el friso, que tiene relieves, ¿vale? Tiene relieves continuos. Antes hemos dicho que en el orden dórico había metopas, triglifos, metopas, triglifos. Bueno, pues ahora, sobre el arquitrabe de 3 bandas, hay un friso de relieve. Y bueno, ejemplo de esto sería el templo de Apolo en Dídina. Vamos a hablar del orden corintio. Pues, ¿cuál es la diferencia entre el orden corintio y el jónico? El orden corintio no tiene volutas en el capitel. Lo que tiene son hojas de acanto, ¿vale? Le llamamos hojas de acanto, pero para que me entiendan, cuando vean un capitel decorado con hojas, obviamente en piedra, ¿vale? Pero cuando vean un capitel que imitan la forma de las hojas de los vegetales, decimos que es orden corintio. Y hay que decir que este orden nació en la época helenística, o sea, al final ya de la antigua Grecia, y también se dio especialmente en la época romana. Ejemplo sería el templo de Zeus olímpico en Atenas. Este sí hay una foto en Instagram. Bueno,
hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación y si quieres echarle un vistazo a mis otros podcasts, a mi canal de YouTube, a mi canal de Instagram, te dejo el enlace de todos ellos en las notas del programa. Y también, si eres estudiante de Historia del Arte de selectividad, para selectividad, si es conveniente que me sigas en esa cuenta de Instagram de Historia del Arte para selectividad. Bueno, te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.